vamos a estar hablando sobre el desarrollo personal para mejorar y potenciar nuestros emprendimientos. Hola Lucrecia, buen día. Buen día Nadia, ¿cómo estás? Buen día Lara. Muy a la expectativa de, si surgieron preguntas, qué impacto generó, ¿no? Esto de poder pensar el desarrollo en estas instancias de emprendimiento, ¿no? A veces, dependiendo del momento en el que estemos de desarrollo de un emprendimiento, necesitamos algunas u otras cuestiones para poder tener más herramientas y poder obviamente evolucionar en el emprendimiento, ¿no? Tal cual. Primero, metámonos como en tema. Empecemos a hablar qué es específicamente el desarrollo personal. Bueno, el desarrollo personal tiene que ver de alguna forma con buscar cuáles son las herramientas que me faltan o que considero que no tengo del todo desarrollados para poder, a veces no solamente vincularme en mi trabajo o tener herramientas para evolucionar o cambiar en mi trabajo, sino a veces también en los vínculos más personales, ¿no? En el día a día, en cómo me manejo en mi vida, en cómo, diferenciando obviamente de lo que es tener un espacio para que alguien te diga cómo manejar la vida, ¿no? Cómo resolverla, sino decir, bueno, mirá, noto que con mis amigos, noto que en mi familia tengo algunas dificultades para comunicarme, para tener buenas conversaciones, para poder lograr de alguna forma hacerme entender o a veces tiene que ver con poder contar el emprendimiento que estoy pensando, ¿no? En el sentido de poder, quiero transmitir la idea, quiero compartir con otros por dónde quiero ir, cuáles son mis principios de trabajo y por qué fundé el emprendimiento, y a veces eso es una complejidad, ¿no? Que no sabemos el cómo hacerlo, por dónde empezar, de qué forma empezar a dar a conocer con mi círculo por ahí más cercano, que a veces es el que nos da más pudor, tal ¿no? cual. Cuando tenemos que empezar con una idea, compartirlo, porque si nos van a tirar para atrás, porque si ya conocemos que alguno por ahí es más crítico que otro, es de alguna forma el desarrollo personal, romper con algunas barreras que a veces nos las imponemos nosotros mismos, ¿no? Para poder crecer y poder obviamente desarrollarnos personalmente, ¿no? Primero, antes que desarrollar por ahí un emprendimiento o desarrollar una idea. Tal cual. Esto tiene entonces, me parece, ¿no? Que está muy ligado a lo que es el autoconocimiento. Primero conocerme, ver qué me falta, qué herramientas necesito para poder mejorarlas, pulirlas, incorporarlas y a partir de ahí seguir y avanzar. Totalmente. Una de las primeras cuestiones es darme cuenta de cuáles son mis oportunidades de mejora y también cuáles son las cosas que hago bien, ¿no? Hago bien en el sentido de que me doy cuenta que en eso me muevo como pez en el agua, ¿no? Hablando burdamente. Uh-huh. En el sentido de que yo por ahí sé que me comunico perfectamente, pero también me doy cuenta de que me faltan herramientas para poder de alguna forma incorporar tecnología o incorporar algunas otras herramientas que hacen al desarrollo, si querés, de un emprendimiento, pero que también impactan en el desarrollo personal, ¿no? Porque cuanto más me conozco, cuanto más me doy cuenta de cuáles son las cosas que me enojan, entender también cuáles son las cosas en las que yo puedo de alguna forma controlar y cuáles son las que no puedo controlar de mi contexto cercano para poder saber a partir de ahí cuáles son las herramientas que debería incorporar para poder sí controlarlas, ¿no? Yo a veces doy capacitaciones y pensamos que en las organizaciones y uno de los temas que surge es, bueno, pero todo esto lo tiene que hacer la organización, ¿no? ¿Y quién es la organización? Digamos, ¿el edificio va a hacer cosas? No, a las personas que forman parte. Claro. Son las que van a generar o traccionar esos cambios, pero para poder traccionar esos cambios tengo que saber también cuáles son las cosas que yo puedo controlar, que yo puedo mejorar, que yo puedo hacer desde mi lugar y cuáles son las cosas para las que necesito que un otro accione y también a partir de ahí entender cuáles son mis límites y cuáles son los límites del otro, de la organización, del contexto, del cliente, digamos, de todo lo que tiene que ver con nuestro área de injerencia, que también impacta de forma distinta cuando es un emprendimiento de servicios a cuando es un emprendimiento de productos, ¿no? A veces no son ni las mismas herramientas ni son las mismas conversaciones las que tenemos que tener cuando vamos a promover un producto que cuando vamos a promover un servicio, ¿no? Eso es como fundamental, entender que hay una diferencia clave en que el servicio es pura y exclusivamente relacional también, ¿no? El producto, a veces el producto se vende solo porque cubre una necesidad, porque satisface una necesidad, porque es algo que está de moda, porque es algo que constantemente se necesita, porque es algo que por ahí constantemente cambia y puedo promover cambios en ese producto, pero en lo que es servicio uno puede ir incorporando o ampliando su variedad de servicios, pero va a ser pura y exclusivamente el vínculo relacional el que genere ese boca en boca, digamos, si se quiere, que va a desarrollar el nombre del emprendedor, de la persona,
y que a su vez también va a desarrollar la efectividad de ese servicio, ¿no? Tal cual. Y esto del autoconocimiento, digo, que tampoco sea una limitación. Me faltan un montón de herramientas, pero no por eso dejar de emprender o de hacer esa idea, sino en paralelo ir formándome, ir capacitándome, ir conociéndome y en paralelo avanzar, porque muchas veces nos quedamos con todas las limitaciones que tenemos y nos ponemos foco en eso y a partir de ahí entonces no avanzamos. Totalmente, creo que si hay algo que va de la mano del autoconocimiento es el autodesarrollo, ¿no? El autoconocimiento es conocer mis limitaciones de alguna forma o conocer lo que sí tengo ya desarrollado, pero también el autodesarrollo es lo que nos invita a salir a buscar eso que me falte, a salir a formarme, a salir a aprender. Un poco lo habíamos hablado cuando tuvimos el encuentro en Podemos Hablar, ¿te acordás? En el encuentro que hablamos de aprendizaje. De sí, cómo uno, en el Instagram Live. Exacto, sí. Cómo uno cuando va encontrando cosas que no sabe, cosas que no conocen, desde manejar Excel a manejar redes sociales, ¿no? Cómo salgo a formarme, cómo salgo a aprender, siendo que hoy tenemos a disposición un montón de herramientas gratuitas, de talleres, de workshops, de cursos que nos dan de alguna forma esas herramientas que necesitamos. Pero sí, primero para eso tengo que dar cuenta o tengo que pedir ayuda, entre comillas, para saber cuáles son esas cosas que tengo que desarrollar, ¿no? Que tengo que salir a aprender. Pero sin lugar a dudas el autoconocimiento va de la mano, porque si no es como, bueno, me conozco, ya sé mis limitaciones, mis cosas, mis puntos fuertes, ¿qué hago con eso? Porque muchas veces la pregunta es quedarnos en ya saber, pero eso no nos da no nos da las herramientas para dar un paso más. Más allá de que es súper importante, ¿no? Saber cuáles son nuestras oportunidades de mejora, nuestras fortalezas, esos puntos fuertes que ya sabemos que manejamos bien nosotros y que manejamos bien para con los otros, sea nuestro cliente, sea nuestro entorno. Entonces, cuando hablamos de conocernos, siempre tenemos que pensar en cuáles son las acciones, cuáles son nuestros propios planes de acción que podemos generar para ir adquiriendo esas herramientas que nos van a servir, ¿no? Que nos van a permitir acompañar ese proceso de iniciar un emprendimiento o iniciar una evolución, si querés, ¿no? En nuestra compañía, en nuestra pyme, en la organización en la que estamos. A veces son líderes los que se dan cuenta de cuáles son los aspectos en los que no pueden liderar a su gente, ¿no? Cuáles son las cosas que les faltan para poder liderar efectivamente y generar que ese liderazgo también sea efectivo, que realmente los objetivos se cumplan, que realmente haya una mirada o una visión compartida entre lo que yo quiero y lo que mis colaboradores me están acompañando a hacer. Me parece que es muy amplio el impacto del autoconocimiento, sea desde la posición en la que nos paremos. Hoy hablamos específicamente de emprendedores, pero cuando hablamos también de pymes y organizaciones, también una organización tiene que saber cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus puntos fuertes para salir a buscar esas herramientas que les permitan mejorar, ¿no? Seguro. ¿Y desde qué forma podemos buscar ese desarrollo personal? ¿Hay algún ejercicio? Por ejemplo, me cuesta comunicarme. ¿Cómo puedo intentar mejorarlo? Además, más allá de los cursos que hablábamos, más allá de las información y herramientas que podemos encontrar, por ejemplo, en internet, ¿hay ejercicios puntuales que uno puede hacer para ir mejorando sus falencias? Totalmente. Si hablamos de comunicación, lo primero que uno puede hacer o aplicar como herramienta, si querés, es repreguntarle al otro qué entendió de lo que yo le dije, ¿no? Sí, siendo a emprendimiento, ¿no? Yo te cuento sobre mi emprendimiento. Devolveme vos qué entendiste de lo que te estoy contando. Te cuento de mi servicio. ¿Qué entendiste vos del servicio que brindo? Entonces, a partir de repreguntar, uno puede darse cuenta qué es lo que le quedó grabado a la persona, qué no, para poder también reforzar las ideas que falten y que son claves para comprender qué hago, qué es lo que estoy intentando transmitir como mensaje, ¿sí? Después, si pensamos en lo que es también comunicación, hay algunos ejercicios que son súper sencillos, que es, no sé, uno que yo uso por ahí en las clases y demás, es esto del filtro de café, ¿no? De usar esa metáfora de entender que cuando uno prepara un café ponemos un filtro y lo que pasa y lo que se transforma en café es lo que le queda a la otra persona, ¿no? Lo que vamos a realmente beber, pero también hay que tener en cuenta si ese filtro está bien, si ese filtro está roto, si ese filtro permitió que pasen los gránulos de café y eso genera que el sabor del café no sea tan rico. Y ahí es donde podemos también empezar a entender cuáles son los puntos de conflicto en la comunicación, ¿no? Porque claramente cuando uno comunica hay
hay un doble rol, ¿no? Y se le asigna un significado a lo que uno está diciendo por parte de la persona que recibe el mensaje. Entonces, no solamente es importante pensar el cómo nos comunicamos nosotros y cuál es la forma o la mejor forma de llegar a esa persona, que a veces la conocemos y a veces no. Entonces, cuando la conocemos, por ahí tenemos más información de qué comentarios le pueden llegar a molestar o herir o a generar una situación incómoda, pero cuando no los conocemos es toda una construcción. Entonces, la imagen mental que el otro se haga, el significado que el otro le atribuya a lo que yo le estoy diciendo, va a ser clave para que realmente esa ida y vuelta sea una construcción en conjunto y no sea un mensaje unidireccional, ¿no? Pero sí, como este ejercicio del filtro de café, de repreguntar qué el otro entendió, tenés un montón de ejercicios, que hay uno que a mí me encanta, que es el de la ventana de Johari, que es en el que trabajamos de alguna forma lo que nosotros conocemos, lo que el otro conoce de nosotros, lo que el otro conoce de nosotros y nosotros no tenemos en cuenta o no tuvimos en cuenta para pensarnos, ¿no? Para conocernos. Es un ejercicio que acompaña mucho al autoconocimiento, ¿no? A veces uno piensa que, no sé, le preguntamos a un amigo qué piensa de nosotros y por ahí descubrimos un montón de cosas que nosotros no vemos o que tenemos por ahí tan naturalizado por ahí como parte de la personalidad, que no lo vemos como un valor agregado al vínculo con nuestro amigo, ¿no? El que por ahí nos contacta para contarnos un problema, el que nos dice, che, te llamo a vos porque vos siempre sos bueno escuchando, o das buenas ideas, y por ahí en el espacio laboral o en el ámbito del emprendimiento es preguntarle al cliente, por ejemplo, por qué nos contrata, por qué nos convoca, por qué nos tiene en cuenta para comprar nuestros productos o nuestros servicios, si es la comunicación, si es el estilo de las publicaciones que hacemos, si es el mensaje que transmitimos, si es que trabajamos desde un lugar de sustentabilidad y eso lo hace interesante para el cliente. Hoy hay un montón de aristas que quienes contratan o compran un servicio o producto tienen en cuenta, ¿no? Si usa bolsas ecológicas, no usa bolsas ecológicas. Son un montón de cosas que surgen de la comunicación, puntualmente, ¿no? Del descubrir en qué cosas soy bueno, en qué me ves bueno, para qué me consideras una persona o una empresa o emprendimiento que pueda aportar valor a tu día a día, ¿no? También teniendo en cuenta que uno busca clientes que también se sostengan en el tiempo, ¿no? No siempre buscamos a alguien que nos dé un servicio que sea en lo inmediato y ya. Pensemos en un servicio de catering. Vos lo absorbés o lo contratás como servicio, pero probablemente si estás satisfecho con el servicio lo vuelvas a contratar, lo recomiendes. Entonces ya ahí se genera un vínculo más a largo plazo que en otro tipo de situaciones, ¿no? O pensemos en un gasista, en un plomero, en el trabajo que sea. Cuando uno genera una buena impresión en el otro, probablemente eso genere una mayor amplitud del alcance, ¿no? de nuestro servicio o producto. Seguro, porque seguramente cuando necesite tus servicios o productos volverá a vos y también cuando tenga que recomendarle a alguien que lo está necesitando te recomendará, así que es súper importante. Totalmente, de eso se trata, pero sí va mucho de la mano del abrir conversaciones, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con el desarrollo, sea desarrollo personal, sea desarrollo organizacional, sea desarrollo de un emprendimiento, parte mucho de salir a escuchar. Uh-huh. Y también de saber aceptar las críticas, ¿no? Porque cuando nos dicen cosas buenas es todo muy lindo, pero a veces también recibimos críticas y hay que saber transformar esas críticas también en acciones, ¿no? Entendiendo que a veces hay diferentes tipos de clientes que son más complejos que otros, sí. Y eso también lo tenemos que tener incorporado y hay una cultura también de la queja de alguna forma en algunos sectores que está muy instalada, entonces también es entender qué filtrar y cuáles son las críticas que son constructivas, ¿no? ¿Y cómo no tomar esas críticas negativas, no tomarlas mal y tratar de pensarlas desde lo constructivo? No enojarse con eso que nos dijo el otro, que quizá incluso por ahí es un amigo y te lo dice de buena onda, pero para que lo tomes y puedas mejorarlo. Ahí va muy de la mano también de un concepto que está también bastante difundido, que es trabajar la inteligencia emocional, ¿no? Cuando uno abre puertas a recibir críticas, tiene que saber, en primera instancia, manejar sus emociones o intentar desarrollarlas, ¿no? Esto de poder separar qué es del emprendimiento y qué es de la persona. Cuando nos tomamos las críticas a personales, ¿no? Y entendemos que nos la están haciendo a nosotros como persona y no al servicio, no al producto, es difícil. Distinto es cuando vos como emprendedor das un servicio y te están diciendo no me gustó tu estilo de comunicación, ¿no? Que ahí
por ahí lo sentimos mucho más cercano, pero no nos están diciendo que somos malas personas, que no podemos hacer nada, digamos. Nos están diciendo que por ahí nuestra forma de comunicación no fue cercana para ese tipo de público, para ese tipo de emprendimiento, para ese tipo de servicio que había que dar, y es entenderlo y buscar, bueno, cuál hubiese sido la mejor manera, ¿no? ¿De qué forma hubieses esperado vos que me comunique? Tratando de alguna forma de separar lo emocional de lo que a nosotros nos va a permitir construir, ¿no? Sobre todo cuando son emociones negativas, porque las emociones de felicidad, de cuando nos sentimos satisfechos con el trabajo que brindamos, cuando nos sentimos contentos con la calidad de conversaciones que tuvimos, por ahí si es a la hora de dar una capacitación o a la hora de hacer la entrega del producto, que sabemos que cumplimos en tiempo y forma, pero también entender qué es en tiempo y forma para el cliente, ¿no? Entender qué es un buen servicio para el cliente. Y eso parte siempre volviendo a la indagación inicial, ¿no? Claro. A cuál fue el recorrido que hice previamente de ese cliente o del alcance que quiero que tenga mi producto para poder dar cuenta. Muchas veces un emprendedor dice, bueno, entrega inmediata. Claro, ¿no? pero ¿qué es entrega inmediata? ¿Qué entendés vos por entrega inmediata? Claro. ¿Y qué entiendo yo? Si entiendo que va a ser tipo Rappi, que a los 20 minutos lo tengo en casa, o si entiendo que entrega inmediata es un producto que vos lo tenés que construir, pensemos en quienes pintan, ¿no? Sí. Entrega inmediata es termino de pintarlo y te lo entrego. No sé si es entrega inmediata, nada, ahora pinto así nomás y te lo alcanzo a tu casa. No, sí, totalmente. Ser específicos, ¿no? Ser específicos en lo que ofrecemos, en nuestros servicios, en cómo va a ser toda la modalidad, todo el trayecto, toda la elaboración. En mi caso, por ejemplo, como locutora es, bueno, me envían un audio y yo digo, bueno, en 24 horas, en el transcurso de las 24 horas tenés el off, pero soy concreta, digamos, no en la inmediatez, porque la inmediatez puede ser la semana que viene. Sí, y eso que traes también es súper importante, que es a veces cuando somos muy ansiosos, también queremos responder rápido, ¿no? Y a veces el responder rápido nos implica no responder bien. Claro, digamos, se nos pasan cosas que son importantes. Por ahí también es bueno tener ya como un speech armado con toda la información y después, bueno, tener la selección que sí y que no vas a responder al cliente. Totalmente. Yo siempre aconsejo a los emprendedores armarse un back de un Word, en lo que sea, de preguntas frecuentes, sí, ¿no? Y ofrecerlas también, ponerlas a disposición del cliente en la red en la que trabajemos y demás, pero también ponerla a disposición o como recordatorio para el cliente para que sepa que tiene un espacio en donde poder leer, ¿no? Algunas indicaciones básicas y que después nosotros podemos reforzar si existe la repregunta del cliente, ¿no? Claro. Claro. Sobre todo en si no termina de comprender el mensaje, si el mensaje no es del todo claro para esa persona que lo está leyendo, o las preguntas que le puedan surgir a partir de eso. Tal ¿sí? cual. Muy clara, Lucrecia, como siempre, me encanta hablar con vos, así que bueno, seguramente más adelante busquemos nuevos temas para el desarrollo como personas, como emprendedores, como trabajadores, para poder hacer de lo que hacemos de lo mejor. Buenísimo, buenísimo. Estamos al habla, seguimos en contacto, Lucrecia, te mando un beso enorme, gracias por tu tiempo. Un beso grande para vos y para Lara y que estén muy bien y un saludo a todos los que están escuchando. Gracias. Chau. Chau, chau. Estábamos hablando con Lucrecia Méndez da Silva, psicóloga, docente universitaria, coach y fundadora de Let Me Know.